Exposición que se ha inaugurado en la Biblioteca Valenciana, en San Miguel de los Reyes. Un siglo de TVO, retrospectiva de la historieta en la Comunidad Valenciana. Y es que una de las cosas en las que hemos sido buenos a lo largo de la historia, buenos me refiero, los artistas de aquí han sido muy buenos, ha sido haciendo eso, TVOs, historieta. José Aguilar, que es un dibujante que también ha hecho mucho TVO, mucha historieta, conoce muy bien ese mundo y sobre todo conoce muy bien también la historia de nuestra historieta. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Vicente. José. Bueno, tú eres un trabajador de la historieta que una cosa es cuando se ve de fuera, pero visto más de cerca es un trabajo de chinos, no crean ustedes, es un trabajo de muchas horas y de muchísima dedicación. De muchas horas, efectivamente. No solamente a la hora de dibujar, eso lo saben bien los dibujantes, sino a la hora de documentarse. Es decir, la mayoría de dibujantes de cómic son personas con un gran conocimiento, porque tienen que leer, tienen que buscar documentación. Ahora con Internet es muchísimo más fácil, pero hasta que existió la red, la mayor parte de la documentación tenía que ser a base de libros y buscando en cualquier parte. No puedes hacer una historieta de romanos y colocarle una espada que se inventó 5 siglos después y cosas de estas. Sí, no, y se ven anacronismos y se ve falta de documentación, sobre todo en épocas en las que, por ejemplo, en España no había acceso a ediciones y a libros de este tipo, entonces había casi que inventarse las cosas, ¿no? Bueno, José, ¿por qué se han dado tantos dibujantes, buenos dibujantes y además creadores de cómic aquí en la comunidad? ¿Por qué? Yo es que diría que en realidad aquí ha habido una industria, con sus más y sus menos, pero ha habido una industria que además fue muy rentable, sobre todo para los que la montaron en su época, en los años 50, en los años 60, la editorial Maga o la editorial Valenciana eran unos referentes de entretenimiento para todos los jóvenes españoles, con unas tiradas brutales. ¿Que por qué? Pues algunas veces hemos hablado de eso, la tendencia en Valencia a la imprenta, por nuestros orígenes trabajando con el papel y con la impresión, y la tendencia también creativa, es decir, no solamente a la hora de dibujar o de escribir, los levantinos, lo ves con los artistas falleros, lo ves con los decoradores, lo ves con las bandas de música, tenemos esa tendencia a expresarnos en lo artístico, y yo creo que eso también se ha reflejado en el cómic. Bueno, nos has traído algunos representantes, claro, todos no podríamos por una cuestión de tiempo. Es imposible, es ¿no? imposible. Pero has traído algunas peladillas de estos dibujantes. Sí, algunos de los que además han sido rescatados y homenajeados en esta exposición de la Biblioteca Valenciana, que ya en otras ocasiones ha hecho exposiciones de cómic y ha catalogado y ha hecho publicaciones. Entre ellos, pues cabe destacar, estamos viendo unas imágenes de Pantera Negra del inconmensurable Miguel Quesada, un dibujante prolífico con un amplísimo registro, que además tuvo en el año 2000 la medalla al mérito en las Bellas Artes, siendo el primer dibujante de historietas que consigue esto. Yo creo que era un premio incluso para todos los dibujantes de cómic que veían de alguna manera reconocida su labor en el campo del arte, ¿no? Estamos viendo imágenes de Maga, que era una de esas editoriales que eran referentes en toda España, no solamente por los cómics, sino también por los cromos, que forman parte de ese capítulo que algunas veces hemos hablado de coleccionismo, ¿no? Y yo destacaría, y aquí vamos a ver a Miguel Quesada, a José Ortiz, y también pues a Lanzón, que está homenajeado en esta exposición, que falleció recientemente, y a una serie de dibujantes que formaron y participaron en un proyecto muy interesante que se llamaba Arte Studium. Arte Studium, estas son páginas de Pepe Ortiz. Pepe Ortiz además quizá de todos ellos es el que ha tenido, junto con Quesada, un reconocimiento mucho más amplio e internacional, colaborando con publicaciones norteamericanas. Tiene un reciente premio en el Salón del Cómic último que se celebró en Barcelona, y ha publicado en Estados Unidos, en Inglaterra, ahora mismo está publicando en Italia, a pesar de que ya tiene una cierta edad y con un ritmo vertiginoso de páginas. Oye, José, ¿y esto cómo funciona? ¿El dibujante se inventa la historieta y un guionista que le da un guión? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay muchos mecanismos. Está el autor, ahora le llaman el autor de historietas, que escribe sus guiones y los dibuja, y está el sistema, digamos, original, en el que un guionista hacía un guión, planteaba una historia distribuida en viñetas y en páginas, y el dibujante la llevaba a cabo. En el caso de Miguel Quesada, con Pedro Quesada, por ejemplo, también con guiones de otros. En el caso de Ortiz, con sus personajes más representativos ahora mismo para mí y más maduros, ¿no?, como pueden ser Hombre, con guiones el bueno de Antonio Segura. Y también hay otro mecanismo, que es el trabajar a través de agencia, ¿no?, donde te llega un tipo de guión que no admite
Incluso llevaba los ingleses, los dibujantes españoles valencianos trabajaron mucho para editoriales inglesas en los años 60 y los guiones que llegaban incluso acompañados con la documentación, esa que decíamos antes que aquí podía faltar, y era riguroso el que hubiera que cumplir. Ortiz, por ejemplo, alguna vez ha contado que ha dibujado páginas para Inglaterra y a lo mejor ha modificado algo sobre la documentación que le han enviado en un vehículo o en una máquina y se las han devuelto para que volviera a hacerlo tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, sé que desde aquí se ha surtido incluso a Japón con el cómic manga, es decir, que no es raro que muchos de esos cómics que se ven en Japón, que la gente los lleva en el metro, además los devora en el metro, estén hechos en origen, al menos las historietas aquí en Valencia. Bueno, algunas sí se han hecho en Valencia y bueno, no solamente el manga, que es un fenómeno brutal, también los cómics de superhéroes. Tenemos algunos de los... Salvador Larroca es uno de los representantes más importantes dentro del mundo de superhéroes, trabajando para Marvel, con personajes de todos conocidos, y también tenemos autores con un reconocimiento como Paco Roca, que tiene el Premio Nacional de Historieta y que además trabaja en un tipo de cómic social digamos, ya no solamente es entretenimiento, ¿no? Hay con esa célebre obra Arrugas. Oye, ¿y seguimos siendo referencia en el mundo del cómic hoy en día? Sí, yo creo que seguimos siéndolo, sobre todo porque tenemos autores, además hemos tenido muchas etapas, no nos daba tiempo obviamente a hablar de todas ellas, pero hemos tenido etapas como la de la escuela valenciana, que en los años 80, 90 era bastante reconocida y que además marcó un estilo y una forma de hacer dentro del panorama español y europeo, y ahora mismo hay un montón de autores emergentes y de autores muy reconocidos. Esto que estamos viendo es interesante porque algunos de ellos, como Eustaquio Segrey, es muy reconocido como pintor y muy cotizado, o el propio González Alacreu, empezaron trabajando como ilustradores y como dibujantes de cómic, o Sánchez Cortés, el acuarelista. Oye, digo yo, ¿el cómic le pasa como a la música, que está en crisis por esto de Internet, o no le ha afectado tanto? Bueno, digamos que hay diferentes perfiles de consumidores de cómic. Los hay como... Podría ser mi caso, yo siempre me atribuyo ese adjetivo de friki. A mí me gusta el papel y disfruto con las cosas impresas, y con los tebeos en papel me gusta conservarlos, almacenarlos, pero también ahora el cómic, como la literatura, se han adaptado y se están adaptando a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de exponer las obras, y tú te puedes descargar cómics en internet, en formato PDF, incluso hay plataformas y portales donde te los puedes descargar con efectos sonoros, efectos visuales, etcétera, o sea que... Claro, pero nunca podrás sustituir a ese olor de historieta que tiene... La tinta impresa, esa tinta... El vicio. Ramón Marcos, que es un exquisito dibujante, el otro día me comentaba en Facebook, al hilo del programa que habíamos hecho sobre los carteles, decía el vicio de la tinta impresa, ¿no? Y el papel impreso. Bueno, pues es una buena excusa todo lo que nos acaba de contar José Aguilar para acercarnos a la Biblioteca Valenciana. Sí, porque además de cómics, de obras reproducidas e impresas, hay objetos que están en el entorno del cómic y de los personajes, y originales dibujados de los propios autores, ¿no? Para no perdérsela, un siglo de TVO, retrospectiva de la historieta de la Comunidad Valenciana. Repito, en la biblioteca en San Miguel de los Reyes. José Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Hasta la próxima. Chao.